¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy. Porque miren, chicos, hoy hablaremos, ya que por fin ha llegado lo que es el evento de Navidad a MGG, chicos. Ya ha dado inicio, ya ahí llegó el evento, ya llegaron los mutantes a canjear y el día de hoy, chicos, veremos todo eso, tanto las recompensas, los mutantes que llegaron en este evento, las misiones, claro que sí, y obviamente hablaremos del nuevo mutante exclusivo que, bueno, para ver, me lo estoy comiendo, que aquí está, por 1200 fichas, el nuevo mutante que saldrá, o bueno, mejor dicho, que ya está en el juego. Así que hablaremos de todo esto, chicos. Primero, para iniciar, obviamente les recuerdo que obviamente ya ha salido el experiment de este evento de Navidad, donde aquí en pantalla les estaré mostrando las recompensas para aquellos que no las conozcan. Ahí, como ven, en la número 10 al empezar, una estrella de bronce más 10 fichas de esta, que todavía no se sabe el nombre si será ficha Navidad, pero creo que se llamará ficha Escarcha. En la número 20, 10 fichas Japot, 20 fichas Escarcha. En la 30, 5 tarros de experiencia más 20 fichas más. En la 40 tendremos 2 orbes de velocidad level 3, lo cual está grandioso, más 20 fichas. A la 50 una estrella de plata, más fichas. En la 60 2 orbes de crítico level 4, bueno, para reciclar sirven por lo menos, con 30 fichas Escarcha. En la 70 10 tarros de experiencia, otras 30 fichas, 3 estrellas de plata, 30 fichas más, una ficha de reactor en la 90 con 40 fichas Escarcha y en la última, en la batalla número 100, una estrella de oro y 40 fichas Escarchas. Esto daría un total de, para ver, 30, 50, 90, 120, 150, 180... 220, 260 fichas en total con solo el evento. Les recuerdo que esta es la parte número 1. Este evento tendrá parte número 2. Así que simplemente este durará 8 días. En el juego pueden ver la fecha, dura 8 días. Bueno, 9, pero bueno, 8 ya contando y eso. Entonces, chicos, obviamente buenas partes de las fichas, todas esas cosas. Y bueno, eso sería el experiment. Ahora, ahí como ven, ya han llegado los cambios en la sala Japot, chicos. Ha llegado lo que es el Exoceleste Álgido, el nuevo mutante que más adelante veremos el nombre, Golem Magnus, Armadizo y Excaliduro. Aquí les estaré mostrando obviamente los precios a canjear en una imagen. Ahí como ven, 1200 fichas el nuevo mutante, 900 fichas el Exoceleste, que fue el mutante de Navidad del año pasado, 600 fichas el Excaliduro con skin de invierno, 500 fichas el Armadizo y 500 el Golem Magnus. Y bueno, 100 fichitas, pues las estrellas de oro. Así que aquí obviamente estarán viendo la skin del Armadizo. Les mostraré cada una de las skins. Ahí estarán viendo la del Armadizo, que fue la primera en confirmarse, para que la vean más a detalle. Ahí están viendo la del Excaliduro, que fue la última en confirmarse, la del Excaliduro. Así que ahí la están viendo, caballero de hielito. Y bueno, ya ahí les estaré mostrando lo que es la skin del Golem Magnus y obviamente la del Exoceleste Álgido, que fue el mutante del año pasado. Incluso hay estadísticas que ya saben que Exoceleste se ganó el título a uno de los peores mutantes. De hecho, aquí ustedes lo pueden ver en mi terraza, yo lo tengo porque es muy facha, pero es que es el peor mutante porque no tiene vida. O sea, no tiene vida, miren, no tiene nada de vida. O sea, así que bueno, chicos, directamente vamos al plano y vamos a hablar del nuevo mutante Helicoide Boreal. Ahí están viendo la imagen con su skin respectiva. Obviamente se ve muy fachero el mutante. Obviamente ahí como ven tiene en un brazo un ventilador. Y bueno, ahí vamos a ver las estadísticas. Mutante exclusivo. Bueno, exclusivo de evento. Mítico con Cyber, que tiene la habilidad de herida. Ahí como ven, en estadísticas se pueden decir varias cositas. Un daño de 829 puntos el individual, el múltiple 560, una vida de apenas 2853, una velocidad de 5.71
y una herida del 24%, aunque el mutante al alcanzar el nivel 25 aumenta un 60% de herida. Entonces chicos, obviamente en mi opinión, vayan por el mutante si quieren su skin, porque en realidad se ve grandioso, pero por estadística ya les digo que no les va a servir para nada. O sea, el mutante es una basura total. O sea, no más que Exoceleste Álgido, pero sí chicos, es realmente mal. O sea, vida normal para su velocidad, el daño le queda súper corto y que tenga herida con daño corto, ¡guau! Pero eso sí, el mutante es God. De hecho, y ahí lo estarán viendo en imagen, pero ya pueden buscarlo en la Mutopedia si quieren. Ahí está, Mítico Cyber. Aún no han cargado sus ataques o su descripción, pero ahí pueden ver pues una pequeña animación. Obviamente yo el mutante lo canjearé y tendrán video, obviamente por aquí, por el canal. Y bueno, ya les mostré lo del Exoceleste Álgido, que bueno, es una basurita completamente. Así que bueno chicos, esto es lo que les puedo decir del evento de Navidad. Obviamente les recuerdo que no se ha confirmado cómo vendrá la Madre de Dragones. Les recuerdo que la Madre de Dragones ya se confirmó skin y de hecho ya está cargada en el juego, aquí como la ven. Pero nada se ha confirmado de la Madre de Dragones. En cambio el Spin Fury, tristemente chicos ya se confirmó que llegará en caja. Ahí están viendo la skin que ya está cargada. Y ojo, la animación de los copos de nieve me parece brutal. Obviamente ahí sin ver el mutante. Pero ya les recuerdo que aquí les estaré mostrando la imagen en qué caja está confirmada la llegada del Spin Fury. Tristemente mala suerte. Ya es para quienes les toque con suerte. Pero de resto se queda ahí. Les recuerdo que pronto tendrán video de qué cambios realizar en esta nueva sala Japot. Puede que mañana mismo tengan el video. Y bueno, ok. Iba a terminar, pero se me ha olvidado que aquí estarán viendo presentemente, chicos, en la imagen lo que son las misiones del evento. Casi olvido mostrarles las misiones del evento para aquellos que quieran saber y qué hacer con anticipación. Por lo menos, ahí como ven, la primera batalla gana 10 combates en curso, luego 40, 70, 100. Técnicamente te piden completar el evento. De secundarias tenemos, termina 50 combates en el PvP, o sea que ustedes tienen que volar este fin de semana para aquellos que quieran hacer el book del PvP y bueno, y no quieran perderse estas fichitas. 50 combates en el PvP. Luego de esa te pide ganar 25 combates en el PvP. O sea, una locura. Te pide 75 combates técnicamente. Y eso si ganas los 25. Bueno, 100%. Ya luego otra te pide mata 30 míticos, infligir 500.000 de daño, pasar 8 horas incubando y completar 25 fabricaciones. Ya estas misiones en total te dan unas para ver: 150, 170, 370, 420, 520, 620, 820 fichas. Si no me he equivocado, cualquier cosa corríjame, serían 820 fichas más las 260, creo yo, haría un total de como casi 1100. Entonces, claro, eso es con la parte 1. Les recuerdo que esto tendrá segunda parte, así que ya tocará esperar la segunda parte que nos otorgará misiones. Y les recuerdo que también pueden comprar fichas en la tienda. Mañana creo que llegarán unas y el día jueves llegarán otros paquetes de fichas por si están interesados de ampliar su colección de cambios. Así que chicos, esto es todo lo que les puedo decir por el evento de Navidad, lo que hay actualmente. Parte número 1, ya les confirmaré cuando vaya terminando la primera parte, la segunda parte, recompensas de la segunda parte que serán mejores y nuevas misiones, exactamente, porque la segunda parte también contendrá misiones, así que yo digo que va a haber bastante que cambiar. Para serles sincero, yo creo que nos va a dar tiempo para canjear varias cositas, no como el año pasado, que creo que el año pasado fue un poco más limitado, no tanto, pero un poco más limitado. Pero en comparación, casi siempre el evento de Navidad siempre es sugerible a muchos cambios. O sea, por ser un evento de Navidad que expresa paz y amor y dar para recibir. Ok, la frase con la que me quedo, chicos. Así que chicos, espero les haya gustado el video. No olviden dejar ese poderoso like. Una suscripción se agradecería un montón. No olviden activar la campanita para que no se pierdan el video de qué mutantes canjear. Aunque ya 100% hay uno claro. Pero obviamente no se pierdan ese video para que sepan bingo y estadísticas ocultas, incluso si poseen los mutantes. Incluso hablaré del nuevo mutante más a detalle y de los otros. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós.